Santo. Gloria al nombre del Señor. Cuando estemos convenidos, decimos amén. Dice así la palabra: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a leer hasta el versículo 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier amén. Hasta ahí. Vamos a orar. Amado Señor, bendice este momento. Al compartir esta palabra, Señor, despierta los 5 sentidos que humanamente hemos recibido, pero también despierta el sentido de la fe. Permite que a través de ello en nuestro corazón podamos comprender, podamos meditar y podamos analizar cada detalle que hay en nuestra vida a través de la palabra. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos en esta tarde a través de esta palabra. Que tu santo y divino nombre sea glorificado en nuestros corazones y que tu presencia se manifieste a tu voluntad y conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén. Siéntese, hermano, hermana. Dios, siéntese. Dios le bendiga a todos. Gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Amén. Dios bendiga a todos y también a Alfredo. ¿Cómo le decimos, Alfredo? Dios te bendiga y que sea bienvenido. Dios te bendiga, Alfredo. Bienvenido. Todos son bienvenidos.
venido a Cristo, hemos de entender o debemos de entender que Dios nos ha llamado con un propósito. Y nuestra vida se convierte en una vida con propósito. Amén. Entonces aquí, hablando en término general, o en término, se dice, colectivo, el tema se titula El propósito de Dios para la iglesia. Y hablamos de algunas personas. No hablamos de cantidades muy grandes, pero sí hablamos de familias. Amén. Entonces, Dios tiene un propósito muy bueno desde que nos llamó a su evangelio. Desde que revivió nuestras almas del pecado, de la inmundicia y nos colocó, como dijo el salmista, en lugares especiales. Amén. Nos hizo sentar sobre las alturas. Porque estar en Cristo es estar sobre las alturas. Estar sin Cristo es estar abajo. Pero estar en Cristo es estar en las alturas. Amén. Y Él nos sacó de ahí y nos hizo participar de la naturaleza de Cristo, abarcando desde el principio de su vida obediente ante el Padre. Porque Él quería ver lo que pudo ver en su Hijo. Él anhelaba ver en su creación lo que vio en su Hijo. Bendito Dios. Y Él lo testificó. Y la frase que Él usó para testificar, Él dijo, y en Él tiene complacencia mi alma. Amén. Dios se complació en su Hijo, porque su Hijo se sometió a obedecer al Padre en todo. Se sometió y lo hizo muy bien, porque sabía que esto era lo que el Padre demandaba
Dios no quería que fueran pocos, Dios quería que fueran todos. Pero venido el Hijo cumplió y obedeció y hizo lo que al Padre realmente le agrada. Pero el Padre ahora, a través de Jesús, impuso dones a la iglesia para edificación, impuso ministerios para crecimiento de la iglesia, a fin de que la iglesia no se quedara como el pueblo de Israel en poco conocimiento. Pero lamentablemente la iglesia aprendió costumbres y no leyes. Aprendió cosas que la gente practica, tradiciones, pero no aprendió doctrina. Y mucha gente cristiana está perdida hoy porque no hubo un esfuerzo por conocer sobre los dones, por conocer sobre los frutos del Espíritu, por conocer por la edificación y conocer sobre el crecimiento. Poco nos importa el crecimiento. Y esto hablo de lo personal. Y aquí lo está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Les está diciendo que Dios dio ministerios. Y Él mismo, verso 11 dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el contexto dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que creen. Todos los que creemos. Dios nos rescató de allá para santificarnos. ¿Era todo? No. No, porque el propósito de Dios es que nuestra vida fuera semejante a un árbol, no a una planta, a un árbol. Y lo describe en el Salmo 1 y en Jeremías 17. Y describe que el árbol plantado junto a las corrientes de agua, las corrientes de agua representan el poder de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos como un árbol plantado junto a corrientes de agua y nos plantó en Cristo, aleluya. Para que en Cristo nosotros, amados hermanos, así como el Hijo había cumplido en todo, nosotros aprendamos a cumplir en todo. ¿Sí me está entendiendo? Pero lamentablemente hay una guerra importante en nuestra vida diaria. Tenemos una mente, amados hermanos, donde el enemigo trabaja y acumula pensamientos vanos en nuestra mente en relación al mundo, a la vida, al placer, a las cosas terrenales, y obstruye el verdadero sentido de la nueva criatura. Obstruye. Porque hoy puedo decirles que muchos de nosotros estamos pensando, cuando Dios dice, o cuando un predicador dice y te habla y te dice, Dios quiere bendecirte, Dios te va a bendecir, santo Dios, la mente florea en lo material y dice por dónde ha de llegar, mándalo del norte, mándalo del sur, de donde
bendiciones espirituales es cuando Dios contacta nuestro espíritu y bendice nuestras vidas, dándonos fuerza, dándonos firmeza, confirmándonos en la fe y hasta llevándonos a madurar, a permanecer, gloria al Señor, ante cualquier circunstancia que en la vida se presente. Diferente, ¿verdad? Dios te va a bendecir. Me dice que viene una gran bendición para tu vida. ¿Sabe? Yo un tiempo, hermano, allá en Veracruz dejé de recibir predicadores. Definitivamente le voy a decir por qué. Porque le ponían una trapiza a la iglesia. Y luego le profetizaban a la iglesia que Dios la iba a bendecir, pero que no la podía bendecir porque eran tacaños. Porque eran duros de corazón, porque tenían el codo endurecido, y hablaba y exhortaba y regañaba a la iglesia, y todos se reían y todos contentos. Y cuando busca dónde está el ofrendero para pedir la ofrenda y ve que tengo una canastilla chiquita, y dice, esa porquería no la quiero aquí. Me van a traer una canasta grande, porque Dios me está diciendo que aquí las mujeres y los varones me van a traer, porque aquí hay gente de dinero. Dice, a mí me van a traer una ofrenda muy grande, porque Dios dice que el que traiga la ofrenda más grande será la bendición. Y así lo maneja. Y ese día, hermano, yo estaba pasando por pruebas difíciles económicamente, pero a mí lo económico no es para que me empuje a pedir dinero a la iglesia, jamás. Dice mi nuera, mejor muerto antes que sencillo. Pero no es eso. O sea, mejor me muero de hambre, pero no pido. Porque llevamos la gran fama de que el pastor se llena las bolsas de dinero. Pero yo le puedo enseñar mi cartera, le puedo enseñar mi bolsa, lo puedo llevar a mi cuarto que revise todo lo que quiera. Me faltan 2 llantas de la camioneta, me faltan 2 medicamentos que valen 1,300 cada uno, me falta un montón de cosas, pero eso solo sabe Él cómo las va a suplir. Amén. Él. Ahora, ¿qué pasó con el hombre? Usted está esperando, ¿verdad? ¿Quién quiere saber? Resulta de que, mire, hermano, la ofrenda, habíamos así como ahorita estamos así, o tal vez un poquito menos, así. Ese día fue poca gente a la iglesia, a la reunión. ¿De dónde salió tanto dinero? No lo sé. En serio. Y no eran billetes de a 20 que algunos de por ahí me daban en el diezmo, billetes rotos ahí. El de a 20 que salió defectuoso, que estaba roto, le faltaba una esquina, le faltaba un pedazo, todo eso eran de diezmo para el pastor. Pero sabe, hermano, ahí, en ese canasto había puro billete de a 100, de a 200, de a 500, el de a 50 era contadito. Ahí no había billete de a 20. Y uno pide para la cooperación de alguna necesidad de la iglesia y no puedo, y no tengo, y no hay. ¿Dónde quiere que agarre?
la ambición se los ganó, metieron 150,000, 500,000, 15,000 el más pobre, aleluya. ¿Y sabe cuánto llegó el dinero que les prometieron? Hasta el día de hoy se han muerto quién sabe cuántos ya esperando y no ha llegado. Todavía quedan sobrevivientes y entre esos estoy yo, pero a mí no me agarraron. Dijo una hermana, yo le pongo 5,000 pesos para que algo que le caiga, hermano, porque esto viene del Banco Mundial. Digo, yo no quiero nada. Nadie te regala nada por nada. Se acabaron. Conmigo no pudieron los de la prosperidad. Llegó un predicador que jamás y nunca, se lo dije en su cara, jamás y nunca tú me pones un pie en esta congregación para venir a predicar. ¿Y saben por qué? Porque era un domingo. Un domingo de esos que cuando llega el diciembre, ya sobre los últimos de diciembre, casi no hay asistencia en la iglesia. Predicó y estuvo echándole a la iglesia y diciendo, a mí me invitaron a predicar en una iglesia donde se juntan más de 300 personas y las dejé por estar con ustedes. Oró por la ofrenda. Le di la ofrenda, han de haber sido como unos 35 pesos. Oiga, hermano, yo sentí que ese hombre me las quería poner por la cara. Porque agarraba la moneda y le hacía así. ¿Y sabe qué decía? Esta porquería no se llama ofrenda. Y muchos cristianos hemos sido influenciados en ese mundo maligno donde se mueve ese ambiente de falsos cristianos, falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros. ¿Y quién está vulnerable? El creyente que no agarra doctrina y la palabra. Perfeccionar. Dios quiso perfeccionar a la iglesia y ha querido desde el principio hasta el día de hoy. ¿Y qué significa perfeccionar? Significa que hay que tomó algo deficiente y lo empezó a limpiar, a purificar para hacerlo útil. Vemos, por ejemplo, los buscadores de esmeraldas, de piedras preciosas. Cuando tú se la ves, esas piedras las ves en un anillo, en una pulsera, en una cadena. Eso tuvo un proceso. No se le encontraron así los buscadores de piedras preciosas. Vino áspera, con residuos, vino malformada, tal vez agrietada, pero en manos del que trabaja las piedras preciosas, le dio la pulió y le dio el brillo que requería para posar en anillo, en cadena, en pulsera o donde mejor le convenga a la persona. ¿Sí me entienden? Entonces Dios, dijo Pablo, que puso los dones, que puso a los ministerios a fin de que la iglesia se perfeccione. Muchos todavía tenemos impureza del mundo, del pecado, de la maldad. Tenemos impureza todavía. Si nosotros somos de los que todavía gritamos en la casa y la vecina y los vecinos se espantan y dicen, ay Dios, ¿qué está pasando ahí? El hermano
abatió de plaga y destruyó la fe. Porque hay cosas que hay que erradicar de nuestra vida. Hay cosas que hay que mejorar. Yo imagino que cuando el hermano Moyo empezó a hacer pan, algunos panes salieron duros, ¿verdad? Casi no se vendían. Y la crítica no faltaba. Estos panes que no se los comen, pero ni. Ah, pero si usted va a su panadería hoy, dice, hermano, no tiene un chocolate por ahí. Para completar. Porque el pan lo perfeccionó, lo mejoró, los bolovanes lo mejoró. La costurera primero te cose. Me acuerdo que un día a mis hijos una hermana le cosió los chorcitos y todos andaban tan aliviados los dos. Y cuando uno es chamaco te viste como sea. ¿Sí o no? Pero hay costureras que nunca cambian, pero hay costureras que mejoran. Amén. Hay costureras que nunca han mejorado. Y siempre hay que mejorar. Y si podemos mejorar en lo material, significa que podemos mejorar mucho más en la vida espiritual. Porque la vida espiritual no es una lucha personal que nos lleva a luchar para lograr, a perfeccionarnos en la fe. No, hay una ayuda de arriba que desciende sobre nosotros. Hay un apoyo delante de nosotros que viene de Dios. Y dice el proverbio que Él cambia el carácter hosco, el carácter feo, lo cambia y lo transforma por uno apacible. ¿Cuántos andaban a Jesús? Miren, le decía de aquella hermanita que se sentaba así en la butaca de la. No, que ella era la última, que estaba ahí en el lado de la orilla aquí. Y en la última. Ponía los dos porque era gordita, ¿no? Nunca alzaba la cabeza. Nada más estaba con el ojo así que veía quién entraba y quién salía. A la hora que terminaba el culto se iba. No saludaba a nadie. Cargaba amargura. Toda la vida amargura. Toda la vida amargura. ¿Cuántos años de amargura? Como 70 años de amargura, imagínate. Y yo sabía que le caía mal. Y pronto voy a hacer ese análisis aquí también. Así que agárrese. Porque yo le voy a decir a usted que me diga lo que no le gusta a usted de mí. Con toda franqueza, porque yo no me voy a amarrar la lengua, le voy a decir todo. ¿Cuántas le damos? ¿Sí le gustaría que lo hagamos? ¿Eh? Ah, bueno, ya está. Ya tengo 2 o 3 para empezar. Ahí adelantamos el paso. Aleluya. Y un día ya no pude más y me fui directamente a la banca de atrás. Después de que prediqué, vine a ella y le dije, mamita, tengo una propuesta para ti y cambiará radicalmente tu vida. Solo si lo aceptas o no lo aceptas. Se me quedó mirando arriba abajo y me dice, ¿qué propuesta? Vamos a hacernos un análisis entre tú y yo. Te voy a dar la oportunidad de que tú me digas y que no te reserves nada, que me lo digas. Todo. No importa que me digas hasta de lo que me voy a morir, no importa.
creció. Erradicó la amargura, el rencor, la raíz de amargura que traía en su alma penetrada, la arrancó de su corazón y se permitió a sí misma que Cristo hiciera la obra a través de su palabra. Hoy ahí está. Y si le digo una cosa, y si no la invito un día que ella venga, ella viene. ¿En serio? Porque es atrevida. Esa mujer Dios la sanó de cáncer de seno. Cuando sanó, pues oramos por ella, el Señor hizo la obra y yo pensé que ahí quedaba todo. No, ella dijo, no, pastora, ahora usted me lleva a testificar a la iglesia que usted conoce. Santo Dios. Ella creció. Dios hizo un milagro en su seno, Dios hizo un milagro en su alma, Dios hizo un milagro en su vida y ella sigue adelante. Ya está bastante grande, anda sobre los 90 y tantos años, pero sigue adelante. Porque esa es la palabra que restaura, esa es la palabra que perfecciona. Dios quiere perfeccionar áreas en tu vida que todavía no han cambiado. Hay celos, contienda, ira, disensiones todavía en la casa, en la familia. Esas cosas no pueden existir porque somos la familia de Cristo. Somos el pueblo de su dehesa. Somos ovejas escogidas. Somos real sacerdocio. Somos pueblo santo. Somos pueblo adquirido. Redimidos para ser transformados. Transformados para crecer. Transformados para entender. Transformados para heredar. Gloria al Señor. Dios ha hecho grandes cosas, pero quiere seguir perfeccionando nuestra vida. Y nuestra vida requiere de la ayuda de Dios. Yo quiero llevarlos rápidamente a 1 Corintios 15:58, pero resumidamente el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, los llama amados hermanos, los invita a que crezcan, a que se mantengan firmes. Amén. Los invita, aleluya, que ellos estén en crecimiento. Los invita a que ellos no anden de ociosos, sino que ellos busquen el agradar al Señor. Aleluya. Entonces, amados hermanos, nosotros también, si creemos, podemos lograrlo, porque para esto es posible. Si vemos lo que dijo, amados hermanos, Jesús en el capítulo 15 de San Juan, versículo 3, Él dijo que si permanecemos, le dijo a sus discípulos, pero a nosotros también, si permanecemos en su palabra, si permanecemos en Él, porque Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el Señor, será echado al fuego. Pero si permanecemos en Él, dice Jesús, todo lo que le pidan al Padre, Él lo hará. ¿Cuántos me alaban? Cristo vive. Número 1, el Señor nos quiere perfeccionar en la fe. Sabemos que la fe es obediencia. Sabemos que la fe sin obra es muerta. Sabemos que la fe nos relaciona con el Padre. Porque por eso Abraham se constituyó amigo de Dios, porque le creyó a Dios. Entonces Dios busca que nosotros tengamos la unidad de la fe. Recuerdo una ocasión que fuimos a orar por una hermana que estaba agonizando, y alguien conmigo también del grupo que íbamos a orar. Y oramos por la hermanita y nos
chavo que dice, Don Cuito tiene una característica de esta área, ¿eh? Antes me acuerdo cuando allá a las 1500 pasaba una ambulancia y se oía de lejos cuando venía la ambulancia y la gente corría y toda la gente asomada en la carretera. A veces me mandaban a comprar cosas al centro allá Paso de la Boca y yo venía con un miedo. A mí no me interesaba la ambulancia ni la gente que estuviera ahí porque, hermano, vivía muchas veces problemas con los nahuales y con esa gente que te espantan en la noche. Y yo, mi deseo era estar en la casa, ya estaba salvo. Por eso ahora no tengo miedo, ahora digo, ¿cómo no te aparece? Porque te voy a agarrar. Pero así pasa y aún pasa todavía porque veo el boterío de gente ahí parado y dice, ¿qué pasó? ¿A quién se llevaron? ¿Qué juego? Dicen que había una mujer chismosísima. Mira, chismosa, que no había quien le ganara. Y había habido un accidente, ella no estaba en el pueblo, había ido para un rancho y regresó del rancho e iba pasando y ve la multitud de gente. Y corre y dice, ¿ahora qué pasó? Y se mete entre la gente y va empujando a la gente y dice, ábranse, ábranse, porque es familia. Quiere entrar hasta donde está el lecho del dolor de aquel que había sido atropellado. Y todos se reían. Y resulta que a lo que habían atropellado era un burro. Pero yo decía que era familia. O sea, algo tenía que contar para poder llegar hasta ahí. Comezón y no oí. La palabra del Señor nos lleva a la unidad y a la armonía entre creyentes. Y esto solo es posible y se edifica sobre el fundamento de Cristo. Cristo hace posible que esta obra se realice. Por eso no puedes intentarlo por ti mismo, erradicar algo que no te agrada o que no le agrada a tu vecino o a tu esposa, a tus hijos. Tienes que cambiarlo. Porque si tu casa no les agrada, a Dios menos. Y si tu corazón te redarguye, mayor es Dios. ¿Sí me está entendiendo? La unidad de la fe, tenemos que vivir en una armonía. En la casa mi deber es vivir en armonía con mi esposa y mis hijos. Ese es mi deber. Aunque haya roces, o aunque haya inconformidad, aunque haya conflicto en ocasiones, pero no es la solución los conflictos. La solución es tomar las cosas con madurez y comprender que el momento de guerrear, el momento de discusión se acabó. Sigue la normalidad. ¿Por qué? Porque todos abrazamos la fe de Cristo. Somos un solo cuerpo. Número 2, el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo podemos tener un conocimiento del Hijo de Dios? Un conocimiento profundo se logra a través de la oración. Si no hay oración, no se reconoce, porque mire, orar es estar en presencia de Jesús. Jesús en el Getsemaní sabía que allí estaba la presencia del Padre, gloria a Dios. Él no sabía fácilmente de ese lugar, a menos que fuera del ministerio, era algo del ministerio, pero él regresaba en la noche y se iba, amados hermanos, a ese lugar a clamar. Porque él ahí encontraba la presencia del Padre. Ahí encontraba la señal, como se acuerdan antes, los celulares aquellos que tenían que subirte hasta un palo de mango, un palo de aguacate, lo que fuera, para encontrar la señal. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí, había que subirse, treparse a algo para encontrar la señal. Jesús la señal la tenía ahí en el huerto. Y él oraba. Él oraba al Padre. Y nosotros tenemos que buscar la presencia de Jesús. Ese conocimiento se encuentra en la presencia de la oración. En el momento que tú haces contacto con el poder de Dios,
y Corintios y Colosenses 1, 28 al 29. Esa es la palabra que nosotros tenemos. No se acepta un no, sino que todo es posible. ¿Cuántos adoran al Señor? Aterrizo con esta palabra. Nosotros no podemos decir que no podemos. Si no, Dios no hubiera puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Ay, que se salven como pueda. No, porque cada institución que Él preparó fue para crecimiento de la iglesia. Cada uno cumplió su función y el maestro cumple su función de enseñar y el alumno de aprender. Si no es enseñado, no crece. Si no es enseñado, instruido, nunca estará preparado para una buena obra. Porque rechazar la preparación de la palabra nos hace ignorantes de ella. Y el pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque el conocimiento no se adquiere cuando yo nada más leo, sino cuando yo investigo. Amén. Si el chismoso descubre el secreto, ¿por qué yo no voy a descubrir investigando la palabra de Dios lo que Dios me quiere enseñar? ¿Cuánto le alaba? Amén. Entonces, Pablo, termino con esto. Dice Pablo a los Corintios, segunda carta, capítulo 10. 6 en adelante dice, porque las almas, escuchen esto, las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no porque tú te atrevas a hacer aquello, sabe, primero tenemos que buscar a Dios en oración. Jesús lo dijo, ¿no? ¿Qué dijo? Este género no sale. ¿Qué? Con oración y ayuno. La oración es para conectarnos con el Padre. El ayuno es para someter la carne. Porque no vaya a pensar que ando ayunando, mano, ando bien espiritual. No, anda. Digo que mucha gente dice que cuando anda ayunando, no, hombre, no me toques, porque ando ayunando. El ayuno es para someter la carne. Para que la carne se someta, para que no la avergüence el diablo. Oramos por una persona un día y hermano, el diablo se despachó hablando. Y las personas que iban con nosotros, todos se quedaron espantados. Y le digo a uno de ellos, ¿sabe qué, hermano? Espérenos allá afuera. Porque no vamos a poder hacer libre a esta mujer si tú estás aquí. Porque el diablo se agarra de donde sea. Hasta que el Señor la hizo libre. Pero a veces, pero en estos casos siempre uno tiene que ayunar y orar y someterse para que Dios sea glorificado. Entonces las pruebas, las tentaciones, hermano, van a ser solucionadas, van a ser vencidas cuando nosotros alcancemos la plenitud de Cristo. Y la plenitud de Cristo es que nosotros tenemos que manifestar características de Cristo. Pablo puso muchas ahí, ¿verdad? Puso una de ellas importante. ¿Sí? Cuando está hablando de esta palabra que estoy leyendo. ¿Sí? La palabra que estoy diciendo.
así usted tenga determinado, póngase de pie, tenga determinado esa frase del apóstol